Hola amigos emprendedores, nuevamente con ustedes ahora para mostrarles cómo continúa el ejercicio que hicimos en el video anterior. Vamos a sacar el costo diario del proyecto. Para eso nos paramos aquí en la tabla proyecto, dentro de la vista de tabla vamos a crear una nueva columna, le vamos a colocar el nombre costo diario del proyecto de columna calculada. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la división entre lo que es el costo del proyecto, como están viendo aquí, dividido la duración del proyecto. Ahí me aparece la tabla y la columna. Le damos a entrada. Bueno, transformamos ahora al formato contabilidad esta columna. Obviamente se va a transformar completa y le colocamos 2 decimales. Bueno, esta sería una forma muy sencilla de hacerla, pero no es la única y ya vamos a ver cuál es la ventaja de hacerla con una u otra. Vamos a crear, parados nuevamente en la misma tabla proyectos, vamos a crear una nueva columna que le vamos a colocar nuevamente costo diario del proyecto, pero ahora con el número 1 para diferenciarla, y le ponemos el nombre columna calculada. Bueno, es igual, y aquí llamamos la función divide, que es la función que va a permitir dividir el costo del proyecto, ponemos una coma, y la duración del proyecto. Le damos a entrada. Hacemos exactamente lo mismo, le ponemos formato contabilidad o signo pesos y aplicamos 2 decimales. Bueno, ustedes me dirán, son exactamente iguales el resultado. La diferencia es que si yo aquí en la columna de duración tuviera un valor nulo o un valor 0, esta división sería sobre ese valor, por lo tanto el resultado sería infinito para esta columna calculada. No pasa lo mismo aquí, usando la función divide. Por eso es importante saber cuál es la diferencia y cuál es la que conviene usar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear una medida, pero basándonos en que si podemos hacerla exactamente con esta misma fórmula. La vamos a copiar, nos vamos a parar acá en la vista de informes, vamos a ir a la tabla proyectos, a nueva medida, vamos a poner aquí costo diario del proyecto medida, y vamos a copiar, como dijimos, la fórmula que hicimos en la columna calculada. Fíjense, si yo le diera entrada me tira un error. ¿Y por qué pasa eso? Porque las medidas no pueden ser agrupadas de esta manera. O sea, yo no puedo poner directamente que divida la columna calculada costo de proyecto por la columna calculada duración. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer o incorporarle, por ejemplo, la función suma a proyectos o exactamente a la columna costo de proyecto. Aquí cierro el paréntesis y aquí nuevamente coloco la función suma para que, como dije, sume todos los valores que hay dentro de la tabla proyectos y a su vez de la columna duración. Le doy a entrada. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es, para que ustedes vean la diferencia, entre hacer una columna y hacer una medida, lo que tengo que hacer es llamar la columna calculada que hice anteriormente con la función divide y voy a cambiar aquí, en vez de que sea suma, que sea promedio. Bueno, y ahora hago lo mismo con la medida que hice con la fórmula que vimos anteriormente. Fíjense, aquí está el resultado y aquí también ustedes dirán da exactamente igual, pero la diferencia, la gran diferencia que es en el total, aquí hemos hecho, como dije, los dos promedios, en el total la diferencia es
menor para la medida y mayor para la columna calculada. ¿Qué significa esto? Significa que las dos trabajan en forma diferente. La columna calculada lo que hace es directamente sumar todos los valores que tiene la columna y sacarle el promedio. En cambio, la medida suma en forma independiente. Suma por un lado la duración del proyecto y por otro lado los costos del proyecto, y a eso sí le saca o le hace la división. Por lo tanto, así como recomendamos en el caso anterior usar la función divide para hacer columnas, para calcular divisiones entre columnas, en este caso recomendamos siempre cuando se establecen divisiones o hay que sacar promedios, siempre conviene usar medidas. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Cualquier consulta a disposición de ustedes. Si necesitan hacer alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, por favor háganla a través del canal. Suscríbanse, por supuesto, y estamos en contacto para nuevos videos para mostrarles nuevas formas de hacer o de trabajar con Power BI. Muchas gracias, estamos en contacto.